Presidencial, pero semipresidencial. Todavía. Por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cómo ha estado? Han sacado las sillas de la abuelita. No, pero son nuevas, ¿ah? Señor Flores Arauz, la idea es un poco primero discutir las principales propuestas que están, por supuesto, en su plan de gobierno, otras que usted puede haber comentado, para luego pasar de repente a preguntas un poco más de perfil, más personales. En su plan de gobierno, usted propone modificar una serie de dispositivos legales, incluyendo modificaciones de la Constitución, para mejorar pues la participación de los órganos responsables de la seguridad ciudadana. Siempre una modificación o unas modificaciones constitucionales plantean desafíos políticos. ¿Cuáles serían estas y para qué? En el tema de la seguridad, que tiene que ver con la corrupción, es una sola enmienda constitucional, muy sencilla. Un artículo que determina que no se puede degradar ni quitar distinciones a miembros de la policía y a miembros de las Fuerzas Armadas si no es por una sentencia judicial firme. Eso nos parece mal. Creemos que el tema, que cuando hay corrupción, sobre todo en personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la policía, debería haber una sanción administrativa independiente de la sanción jurisdiccional. No tener que esperar necesariamente. No tener que esperar esto para hacer un acto de degradación y pérdida de sus distinciones en acto público, que es una vergüenza y que pues, tiene un carácter también disuasivo, ¿no? Ahora, usted por el lado de la policía, se está hablando de un incremento de personal, entiendo, se va a destinar pues a personal en actividad a reforzar nuevos servicios. ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando porque hay toda una controversia de que si el personal en la actualidad no está tan bien capacitado, estamos hablando de capacitar rápidamente a personal, lo cual también entraña un riesgo. ¿Qué cosa usted plantea para la Policía Nacional? Están hablando tonterías y déjame explicar. A ver. Más allá del tema legal, en que es factible que la Fuerza Armada ayude a la policía cuando la policía lo necesita y cuando hay estados de emergencia y estado de sitio, más allá de eso, no tenemos suficientes miembros en los soldados del ejército, que son los que tendrían que salir a patrullar. O sea, ¿usted sí está de acuerdo en integrar a la Fuerza Armada al patrullaje con la policía? No, en total desacuerdo. Okay. Porque cuando cambia el servicio militar obligatorio a voluntario, estamos captando no más del 50% de lo que se requiere en los cuarteles y en los puestos de frontera. En consecuencia, si no tienes cubiertas tus necesidades castrenses, tus necesidades en cuartel, ¿cómo demonio vas a desvestir este santo para vestir a otro? De hecho, se les está dando beca 18 para persuadirlos de integrarse ¿no? Y se les ha mejorado, etcétera. Pero aún todavía estamos hablando de aproximadamente 18,000 conscriptos al año. Menos del 50% de lo que necesitas, ¿no? Entonces, no. ¿De dónde lo sacas? Es irresponsable decir voy a sacarlo de ahí, porque dejas a los cuarteles desguarnecidos. Corrupción, que por supuesto es otro de los grandes intereses por el lado suyo. Contraloría, ¿qué cosa plantea en términos del reforzamiento de la Contraloría? ¿Cómo hacer? Que es el gran misterio, ¿no? Estamos hablando todos los días de combatir a la corrupción y de alguna manera no enganchan las propuestas en la ciudadanía. Pero es que no pueden enganchar porque te están ofertando nuevas instituciones. Si ya tienes una Contraloría en que está además recargada de atribuciones y recargada de una serie de entes que tienes que revisar y supervisar, por lo menos tiene aproximadamente 2.000 municipios, más o menos 1.800 distritales y cerca de 200 provinciales. En consecuencia, esta Contraloría, como está hoy día, con ese personal, con esa preparación, que además es buena, pero necesitas más gente y más recursos. Mientras tú no tengas más gente y más recursos en la Contraloría, es imposible hablar de una lucha anticorrupción. Y necesitas además articular no solamente la Contraloría, tienes que articular Contraloría, SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera, Ministerio Público, Policía y Poder Judicial. Usted es abogado, a los abogados en el Congreso no les ha gustado mucho darle más atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera. Mal pues, porque ¿Qué piensa usted? No, nosotros se la daríamos. Si tú quieres tener una unidad financiera inteligente y efectiva, tienes primeramente que quitarla de la Superintendencia de Bancos y darle una
la autonomía que tuvo y se la quitaron. Y dos, tienes que empoderarla para que pueda realmente hacer su trabajo. Si para cada cosa que tiene que hacer en reserva tiene que estar haciendo y demorándose para sacar autorizaciones judiciales para el levantamiento del secreto bancario o crediticio, estamos reventados. El desaliento con el Congreso de la República simboliza en buena medida el desaliento y la decepción de la ciudadanía pero claro, con la democracia. Usted ha sido presidente del Congreso, conoce por supuesto el teje y maneje por ese lado. ¿Qué propondría en términos del funcionamiento del Parlamento de la República? Mira, ya que estamos hablando de reformas constitucionales, ¿se iría por la bicameralidad, por ejemplo? Sin ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema, yo he estado en los dos, el sistema unicameral tiene el beneficio de ser muchísimo más rápido. El íter legislativo es rapidísimo si lo quieres hacer. Cuando hay dos cámaras tienes que estar consultando, la una va bien, etcétera. Cuando cambié el INTI al Nuevo Sol me demoré 9 meses, pareció un parto, una cosa tan sencilla que era quitar ceros. Entonces, eso demora. ¿Qué tienes que hacer? Hacer las dos cámaras, pero con un íter legislativo más rápido y con una sola administración administrativa. Disculpa la redundancia, pero no tiene sentido tener 2 gerentes, 2 oficiales mayores, 2 o sea, podría hacerse una cámara, podría hacerse un Congreso bicameral sin que reporte gastos extraordinarios. Con uno solo. ¿Cuántos miembros tendría cada cámara? Una sola administración. Yo creo que lo que está en el... si estamos con 130 ahora... Es muy poco. En general y con relación a otros países y teniendo en cuenta nuestra población, estamos exageradamente hiporrepresentados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, si quieren que quede el Congreso 120, 130, como es ahora, perfecto, pero tendrías que tener un Senado por lo menos de 40. Usted plantea... Y con diferencia. Una gran diferencia es que mientras diputados... Es un Senado de 40, estamos hablando de una Cámara pequeña, digamos, muy pero que salga reflexiva. Con distrito único, que tenga una visión de país, una visión unitaria, y no la visión localista de la Cámara de Diputados o hoy día el Congreso, que como es distrito múltiple, cada uno ve lo suyo. ¿Qué necesito para Piura? ¿Cuáles son las necesidades de Madre de Dios? Pero hay que ver el país unitariamente. ¿Cómo articulamos un país tan complicado como el nuestro, ¿no? Sin duda. Vamos a pasar, ¿qué le parece? Tenemos un par de preguntas del público. A lo que quieran. Hemos recogido un par de preguntas del público. Vamos con la primera. Creo que le preguntaría al gobierno, al presidente que salga, que cómo creceríamos económicamente, ¿no? Sé que hay una crisis mundial, ¿no?, que ha afectado a los demás países, pero el Perú sigue aportando económicamente y cómo podemos mejorar y crear más empresas. Y es interesante, señor Flores Arauz, porque ya el propio electorado comienza a interiorizar que el contexto internacional no es fácil, ¿no? O sea, todos los candidatos vienen y dicen, yo voy a hacer crecer al 6%, es una especie, ¿no?, de voluntad política la que, ¿no?, y de ganas, ¿no?, de las ganas que nos van a hacer crecer más. Me encanta Cuénteme, la pregunta pero que rápidamente, por favor. Rápidamente te lo cuento. Veo que no he estado arando en el desierto. Esa es mi tesis. Lo que tenemos que hacer para que haya más inversión generadora de trabajo. Y cuando hay trabajo puede haber bienestar. Pero ¿qué tienes que hacer para que haya inversión? Destrabar. Hay infinidad de leyes obsoletas, ilógicas, te crean trámites absurdos, autoridades que se multiplican para hacer lo mismo, que es UNAFIL por un lado, que el Ministerio de Trabajo por otro, que esto, que el otro. Oye, tienes que simplificar las cosas por el amor de Dios, entender que el inversor, desde el chiquito, desde el emolientero hasta el grandazo... ¿Quién va a dirigir esa simplificación? Tiene que dirigir en la oficina del primer ministro, y es sencillísimo. El primer día puedes dar un decreto supremo diciendo... Los tupas se reducen en un 25% y cada trámite del tupa en otro 25%. Tercer artículo, prohibidas absolutamente las directivas internas que tienen que ver con los tupas. Muy bien. Todo está en el tupa y punto. Tenemos una pregunta más. Preguntaría hasta cuándo vamos a tener que vivir con la incertidumbre de estar bajo el temor de los marcas, el terrorismo, la delincuencia. Hemos podido más o menos hablar de seguridad ciudadana, pero puntualmente, cuando la ciudadanía se refiere a la preocupación inmediata, al corto plazo, a todos estos fenómenos relativamente nuevos como son el sicariato, los marcas, ¿qué hacer?
Tienes que hacer primeramente una decisión política de enfrentarlo. Hasta ahora todo ha sido cuentazo. Falta una decisión férrea con voluntad. Sicariato, extorsiones, delitos informáticos, en fin, de lo que no hemos tenido mayor expertise en el Perú. Tráete una misión policial del extranjero que entrene a los tuyos. ¿Por qué avergonzarnos de no saber? No sé, pues. Traigo a alguien que me enseñe. Mejorar la inteligencia, sacar a una serie de policías que están en la calle, en las comisarías y en el Ministerio del Interior haciendo trabajos administrativos, que puede hacerlo una secretaria, un administrador de empresas, un contador. Pero tiene lógica que alguien que se ha entrenado para perseguir el delito esté haciendo copias certificadas de partes policiales. No tiene lógica. Otro tema: vincular más a los municipios con la policía, entrenar a los vecindarios para que den voces de alerta, que las pueden hacer hasta en la forma más barata con pitos, pero hacer que la gente se comprometa. Hoy día hay un individualismo y una desaprensión por lo que pasa en la calle que nadie se involucra. Tenemos que volver a una educación cívica más intensa y a los temas éticos, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de ir a la pausa, lo que le voy a proponer es le vamos a mostrar unas preguntas que le han hecho por Twitter. No es necesariamente para que nos las responda ahora, pero es sencillamente para ir pensando. Uno pregunta, ¿cuál es su plan económico a corto plazo para generar empleo? Lo hemos comentado en algo. ¿Por qué no intenta llevar en su lista congresal a líderes comunales y dirigentes sociales? Que si le remuerde la conciencia por el baguazo, lo vamos a comentar en el segundo bloque. ¿Por qué aceptó ser ministro en el gobierno aprista? Ahora es el palo nomás. Al regreso me responde. ¿Cuándo acabará la barbarie de las corridas de toros en Perú, siendo que usted es un asistente concurrido, un conocido taurino? ¿Por qué no se retira y hace alianza mejor? Le dicen otros. Y otra le pregunta por qué se olvidó de las trabajadoras del hogar. Una panoplia así variada. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con preguntas un poquito más del perfil personal y vamos a aprovechar hacia el final de repente para rescatar alguno de estos tweets y abrir la conversación. Volvemos con Antero Flores Arauz aquí en Elecciones 2016, Propuestas Presidenciales. Los museos están cambiando ya. 50 años han transcurrido desde que se inauguró el Museo del Sitio Pachacámac. Hoy, luce renovado, es un nuevo proyecto arquitectónico perfectamente integrado al santuario. Todos quisiéramos saber cuál es la imagen definitiva del Museo de Pachacámac, pero imaginémosla, porque al final ahí está lo más apasionante. Museos, puertas abiertas, lunes a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. ¡Hey! ¡Hey! ¡Acá! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¿Pero estamos varados? ¡Relaja! ¿Cómo vamos a salir? Pedimos ayuda desde el celular. ¡No tengo saldo! Tranqui. Con Entel puedes tener Facebook para chatear y postear gratis, sin saldo y sin recargas. Sí, sin saldo y sin recargas. Porque relajes, pe flaco. Entel, la señal que estabas esperando. Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Estamos con Antero Flores Arauz, candidato del Partido Orden. Bueno, el Partido Orden dice más o menos por dónde va la orientación. Pero orden democrático, no autoritario. Sin duda, pero revisando su biografía, que por supuesto es muy interesante, usted es limeño, ¿no? Nacido en el 42, lo cual lo hace de, ¿cuántos años ahora? 7-3. 7-3. Primaria y secundaria en La Salle, así es, ¿no? Ingresado en el 58, luego Derecho y Ciencias Políticas en la Católica,
Y en San Marcos. Y en San Marcos también, entonces ha estado, digamos, en dos frentes bastante interesantes. Relaciones industriales en la Universidad del Pacífico. Había un CETE y estudié como una posición de prácticamente un posgrado que había en ese entonces. Luego, bueno, regidor de la Municipalidad de Lima, antes pues luego pues de una carrera pues en el sector privado, casado con 3 hijas. Así es. ¿No? ¿Vemos su familia participa en la campaña o no les llama mucho la atención? Lo hacen por ayudarme, evidentemente no, fanáticas no son. Ahí vamos viendo algunas fotos. Y los hijos políticos tampoco, y los nietos menos. Mire, pero que todos ayudan. Esa foto, ahí el orden estaba desde más o menos temprana edad. Entonces, sí, claro. ¿Hizo servicio militar? Ahí vemos. En el colegio hicimos premilitar y después en la universidad también. Y hacíamos en la universidad, nos llevaban hasta hacer tiro a la Pampa de Amancáis. En el colegio ahí era el brigadier general. ¿Seguimos con las fotos? ¿Qué es esto? Eso era en una gruta del colegio, en quinto y media. Yo era presidente de la Acción Católica y estoy con el hermano Ludovico María, que era el director del colegio. Usted es bastante religioso, fue por supuesto integrante del Partido Popular Cristiano. Que no tiene nada que ver con religión, por si acaso. No, pero hay valores. Así es, los valores éticos y el humanismo y cristiano. El propio, yo le comentaba, creo, ¿esto dónde es? Eso es en la puerta del Banco Internacional, de lo que era el Banco Internacional en el Jirón de la Unión cuando estaba en el colegio. Le comentaba que el Tucán Bedoya me decía que usted, ¿no?, y quienes han ido pues del PPC, sin embargo, no han renunciado a los valores. Nunca. Pero yo no sé de los demás, pero yo soy social cristiano. Además, nunca me hubiera ido del PPC si un grupito no me hubiera maltratado. Mire, ahorita hablamos de esto, pero mire esta foto también con... Esa es una foto histórica que demuestra que se puede concertar y que los líderes políticos pueden juntarse, conversar, tratarse bien y no estarse maleteando. Ahora, pero a lo que iba con mi pregunta sobre los valores socialcristianos... por otro lado, claro, usted conserva esos valores, pero también, y esto, bueno, ahora regresamos, pero usted conserva, es bastante entretenido esto, nos podríamos quedar ahí. Usted conserva esos valores, pero al mismo tiempo esta decisión, como muchas otras en la política peruana, confirma esta tendencia a la atomización, que uno por lo general la identifica con la izquierda, pero es decir, el centro y el centro derecha, pues de los últimos años vemos que realmente cómo se ha atomizado, y eso se siente en esta elección. ¿Qué reflexión le merece eso? La verdad que es penoso, pero habría que ver de dónde ha salido esa atomización y por qué ha sido. De ahí salió Somos Perú, de ahí salió Orden, de ahí han salido varias agrupaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha habido la posibilidad de estar bien integrados y permanecer unidos? Y ahora... Hoy día, no solamente el PPC, desde la democracia cristiana, porque no nos olvidemos que el PPC es una derivación de la democracia cristiana. Hoy día, si todos los que estuvieran el humanismo cristiano como estuvieran juntos, sería el partido más grande del Perú. Probablemente, pero no lo están, y seguramente una de las posibilidades, por ejemplo, es una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y de repente el señor Acuña, ¿no?, que representa... O de repente el señor Flores Arauz. O de repente, digamos, el señor Flores Arauz, pero a lo que voy es que ¿Porque lo has ayudado en la tesis? Se acentúa, no, por favor, justo estábamos hablando ahora de las tesis, hay que tener cuidado. ¿Usted no pone sus tesis de doctorado por ahí? Porque no tengo doctorado, mis doctorados son honoris causa. Pero ninguno de Lavallejo, sí. Sí, también, bueno, ya hay que irlo devolviendo entonces. Pero, a ver, un amigo le estaba recordando a usted el tema del baguazo, que sí sería interesante detenerse. Cuando usted era ministro de Defensa ocurre, ¿no?, esta tragedia, y usted declara, ¿por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondo lleno de oro y que alcanza para todo? No es verdad, pues. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas. Entonces, decir, los pueblos olvidados del Perú, vamos a dejarlo ahí. Así es una expresión muy castiza y muy peruana.
Fue efectivamente una tragedia, sobre todo también para el cuerpo policial. Pero ¿cómo evalúa esto de quienes dicen que Antero Flores Arauz es pues un conservador? Que eso demuestra la raigambre conservadora. Si queremos conservar la democracia, soy conservador. Si queremos conservar los valores, soy conservador. Si queremos mejorar la situación del Perú, soy revolucionario. Ahora, otros puntos de los Además, que... en lo de Bagua, yo no tuve nada que ver. No, yo era yo ministro sé, de Defensa, yo sé. no del Interior. Nos referimos acá a una declaración. Además, me revienta que siempre estén diciendo allí los que mataron a cerca de 30 policías, por el amor de Dios. No eran unos angelitos, hay que decir las cosas con propiedad. Yo defiendo a mis Fuerzas Armadas y a mi policía, ponen el pecho por nosotros y no hay derecho los procedimientos que a veces se les pasa. Muy bien. ¿Está en contra de la unión civil? ¿A favor de la unión civil? Estoy en contra, creo que no es necesaria. La ley es por gusto. ¿Algún tipo de figura patrimonial estaría a favor? Pero por favor, si ya las tienes. Me dicen la cuestión sucesoral, si quieres da testamento. Me dicen, y no pueden comprar un departamentito juntos. ¿Cómo que no? La copropiedad o condominio. No pueden tener un negocio, la sociedad. No pueden tener un capital en caso de retiro, el seguro. Pero usted no de ninguna manera equipara, digamos, la figura familiar o la figura matrimonial a personas del mismo sexo, digamos. No lo veo. Ok. El aborto terapéutico también se ha declarado en contra del aborto en general. El aborto terapéutico está permitido. Legislado y está permitido y inclusive con un protocolo muy reciente, después de casi 80 años y cuyos opositores dicen que es bastante limitante. Pero usted en general está en contra del aborto. Que no exista. Está en contra del aborto en general. Totalmente. Yo soy pro vida y no tiene. Mira, yo puedo entender las penurias que puede pasar una madre con un hijo no querido en materia de una violación, pero me pregunto, ¿tiene derecho a quitarle la vida a su hijo? Y mi respuesta es no. Usted ha sido abogado de la Asamblea Nacional de Rectores, que fue el principal ente opositor a la nueva ley universitaria. En su plan de gobierno usted también propone reformas a la ley universitaria. ¿Usted eliminaría la SUNEDU? No, pero sí la modificaría. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque creo que tiene exageradas atribuciones que atentan contra la autonomía universitaria. Y dos, es un apéndice del Ministerio de Educación, lo cual revela también un manejo que puede tener, según los gobiernos, políticamente cuando las universidades requieren autonomía. En el Ministerio de Educación, le transmito lo que dice el ministro de Educación, él dice, oiga usted, el Ejecutivo solo pone a 2 titulares de estos 7. Efectivamente el jefe de la SUNEDU y la representante o el representante del CONCITEC. El resto son elegidos por concurso público y todas las decisiones que se vienen tomando se han tomado como consejo de la SUNEDU. ¿Qué responde usted a eso? Son 5 contra 2. Muy sencillo, que esos 5 salen de un concurso que lo maneja también el Ministerio de Educación, o sea que no me venga pues el ministro con el cuentazo. Entonces, para usted, de todas maneras, se presta a una manipulación sin política. ninguna ¿Y cómo duda hacemos para mejorar, entonces, el Estado pues universitario peruano? Yo no volvería, te soy franco, a la Asamblea de Rectores. Yo creo que fracasó. No puso las barbas en remojo para muchas acciones. Actuó a veces como otorongo no come otorongo. Hoy día se requiere, sí, una representación de las universidades en el SUNEDU para que se respete la autonomía universitaria. Por ejemplo, no podría haber en el SUNEDU los otros miembros ser exrectores eficientes, ex-rectores eficientes de universidades. Así es, que han tenido un background, que han tenido una experiencia, que tienen un conocimiento, que han actuado bien. ¿Por qué perder ese expertise? No lo entiendo. Cuénteme, cuando uno habla, por ejemplo, del fujimorismo, ¿no? Usted representa, como dice, la apuesta por un país de orden, ¿no? Con mayor seguridad y todo lo que ello implica, pero no en autoritarismo. ¿Usted cree que el fujimorismo, de alguna forma, se ha comido parte de las banderas que están en su lado del espectro político? De alguna manera que ha reducido espacios, que esta diferenciación democrática que fue importantísima en su momento a la hora de oponerse pues a los excesos de ese autoritarismo y demás,
parece que se ha quedado en el camino políticamente a la hora de proyectarse hacia el electorado. Sí ha quedado un poco en el camino, y el electorado quizás haya estado viendo las cosas que también se hizo bien en el fujimorismo. Has tenido por un lado una corrupción enorme, que yo no sé inclusive si puede ser hasta hereditaria, pero lo cierto es que ha habido esa corrupción. Pero también han habido cosas buenas. La direccionalidad económica que ha comenzado a sacar al país del descalabro en que estaba, comenzó con Alberto Fujimori, al igual que el enfrentamiento duro al terrorismo. O sea, como toda moneda, tiene dos lados, el lado malo de la corrupción y el lado bueno de estas cosas, y las obras que se hizo en provincias, con lo cual mucha gente sigue viendo, porque no han repintado una serie de obras pintadas en naranja, ¿no? Una última pregunta, porque hablando precisamente de lo que el fujimorismo significó en términos de un autoritarismo de un lado, que mantuvo al establecimiento económico contento de otro, pero que también tuvo pues un tema, digamos, de unos lo llamarían populismo, otros lo llamarían efectivamente haber llegado a zonas donde no, y eso explica en buena medida su electorado popular. Sí. Nadie en el Perú gana elecciones sin tener el voto popular a su lado. Indispensable. ¿Usted qué haría con los programas sociales? Los mantendría mejorándolos y algunos fusionándolos para reducir un poco ¿Dónde observa problemas el gasto administrativo? Yo el problema que le veo es que no tiene la inclusión productiva, es regalo, es una labor beneficente, que está muy bien cuando necesitas hacerlo, cuando necesitas subsidiar, pero puede ser de por vida, puede ser permanente. Yo creo que no. Debes darle el complemento de enseñanza, de instrucción, de preparar a la gente para que no esté dependiendo de esta ayuda del Estado. No puede ser esto de por vida, ¿no? Muy bien. Antero Flores Arauz, candidato presidencial del partido. ¿Me permites una cosa? Un remate. Remate. Así. Ha hablado alguien de que me olvidó las trabajadoras del hogar. No sé en qué mundo vive, porque quien sacó la ley de trabajadora del hogar fui yo. Ah, bueno. Buena aclaración, entonces. Antero Flores Arauz, candidato presidencial del partido Orden, nos ha acompañado esta noche. Gracias por estar con nosotros. Y gracias. Toda la suerte en la campaña, don Antero. La necesito. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Qué dijiste? ¡Que viva la patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. Mariano. Todo conspira en contra nuestra. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. La libertad ha llegado a Arequipa. ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años.